Imagínate que estás jugando PlayStation con tu amigo en el sábado por la tarde y de pronto te llega un mensaje al WhatsApp. Lo abres, lees y es un mensaje de una chica que conociste hace algunos meses atrás y te dice: estoy embarazada. Obviamente te vas a sorprender porque tienes 19 años. Entonces la pregunta es: ¿estás listo para ser papá? Es el tema que abordaremos hoy en Sapiens ¿Qué nos pasa? ¿Qué tal y bienvenidos a esta nueva edición de Sapiens? ¿Cómo estás, Marinés? Hola. Nuevamente nos reencontramos. Estoy contenta. Hoy inició el Mundial y por eso Pati no va a estar con nosotros el día de hoy. Se ha quedado, creo, en el Estadio de México celebrando el triunfo. Es que claro, no todos los días uno ve un Mundial en su país, ¿no? Cada cierto tiempo. Le mandamos desde aquí un saludo a Pati, que nos debe estar viendo. Y tenemos hoy a un invitado especial, un creador de contenido, papá no convencional se define y tiene dos hermosas hijas. Bienvenido, Ronald Heredia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy acá feliz y vamos a abordarlo muchos temas el día de hoy. Sobre todo lo difícil que es ser papá en la actualidad, ¿o no es difícil ser papá? Es difícil, te cambia la vida por completo. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo fui papá a los 29 años, si mal no recuerdo, sí. Y cuando yo me casé, lo que habíamos planeado no era directamente tener hijos de un momento a otro, ¿no? Habíamos hecho un Excel para poder viajar y tener planes juntos como pareja. Claro. Terminé mi Excel y bueno, pasó menos de un año, y mi esposa me anuncia que está embarazada. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Eliminé el Excel. No, nada, fue un choque, no fue nada malo, pero fue un cambio total en mi vida. Replanteé muchas cosas. Y ahí fue cuando yo me decidí a escribir cómo iba cambiando mi vida, mis anécdotas, cómo me sentía, porque quería acordarme en algún momento más adelante cómo me estaba sintiendo, ¿no? ¿Y cómo así surgió la idea de escribir a partir de que te enteras? Mira, hay un tema conmigo, hay muchas cosas de mi infancia que me hubiera gustado recordarlas si las tuviera escritas, ¿ok? O si mi papá lo hubiera escrito, ¿no? Entonces, este cambio que fue brutal, que pasas de no tener hijas a ser parte de una familia y tener hijas, me decidí a escribir y cómo yo me sentía en este cambio, pues, ¿no? ¿Cómo te sentías? Si podrías recordar, escribirlo. ¿Y qué pensaste también? Son niñas. Tenía muchos nervios. Un bebé es así, chiquitito. Y el tema de cambiarlas, el tema de cargarlas, es complicado. Entonces, no puedo yo reflejar esos nervios, pero sí los puedo escribir. Entonces, quería escribir para también recordar que en algún momento fui fuerte, en algún momento me sentí un poco frustrado, porque hay mucha frustración en la paternidad, pero es tratar de encontrar... ¿Qué te frustraba, Ronald? Habían cosas como toda etapa nueva. O sea, uno piensa que todo va a ser fácil, que todo está escrito, pero no. O sea, uno lee el manual y no es así. Que limpias para acá y para acá no, y te dicen, no, ¿sabes qué? Por si acaso ten cuidado porque eso me daba nervios irme a un centro comercial y ver que los cambiadores es únicamente en los baños de mujeres, antiguamente, ahora ya está cambiando. Entonces, todas esas cosas chocaron, pues. Yo empezaba con un ejemplo de papás jóvenes que últimamente asumen una paternidad sorpresiva, ¿no? Igual a pesar de que tú ya estás casado, tenías un plan de vida de pareja y habías determinado en cierto año ser papá, pero también te llegó sorpresivamente, ¿no? Entonces, tú mencionas que hay cambios,
uno se hace más maduro, se hace más hombre, más ciudadano? ¿Qué crees tú que pasa? Porque es una manera de la mamá, porque lo lleva en el vientre, lo cría, tiene otra sensación, y el papá es otra manera, ¿no? Y Sí. ¿cómo lo percibirías tú? Mira, y no puedo hablar por todos los hombres, ¿no? Pero ¿A ti qué te pasó? a mí, y considero que ser papá te hace una mejor persona. Definitivamente, porque tú eres el jefe de la casa con tu esposa, pero después tienes personas chiquititas que tienes que cuidar, que tienes que llevar, que tienes que llevar al hospital, ver sus controles. Entonces, eso te da más cuidados te da que si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Entonces, considero que ser papá me hizo a mí una mejor persona, definitivamente. ¿Y te has preguntado tú en algún momento, quiero ser un papá mejor que el mío? No. Porque suele pasar, ¿no? A veces, por alguna razón, no es que niegas al papá, pero de alguna manera dices... Uno dice que lo puedo hacer muy mejor. disciplinado, o Sí. fue muy irresponsable, o quizás excesivamente amoroso y por eso no me hizo un hombre fuerte, ¿no? O un ser humano fuerte, ya si quieren llamar de alguna manera. Pero en tu ¿Cuál caso, fue ¿cómo esa fue? enseñanza? ¿Cuál fue esa enseñanza que te dejó tu papá? Bueno, mi papá ahora no se encuentra con nosotros porque está de viaje con mi mamá. Y yo desde muy chiquito siempre tenía la idea de tener hijos joven. Y mi papá cuando yo era muy pequeño, yo lo notaba que era un poco mayor. O sea, y eso tengo muy buena relación con mi papá y mi mamá, me han criado con mucho amor, pero siempre desde muy pequeño yo dije, yo quiero tener hijo joven. Y bueno, ¿Tienes hermanos? hermano, ¿Y qué número de hijo eres tú? mayor, El mayor y de ahí vienen... el menor, 1. Ah, son 2, Sí, son pero 2. tal vez lo tuvieron no de 29 años tus papás. Ah, no, lo tuvo mayor. Lo sí. tuvo mayor. ¿Qué edad tu papá Mm, te tuvo? ¿A qué edad tu papá te tuvo? no sé, 37, casi bordeando, sí. Claro, y a veces suele pasar que los chicos dicen, ay, quiero tener a mi papá más joven para jugar, para que vaya a mis actividades, para que juegue conmigo. ¿No se pasaba eso en tu No, cabeza? y yo no reclamaba mucho eso, sino yo quería hacerlo en mi vida. Yo quiero ser más joven y tener mis hijos joven y tener esa vitalidad para estar con ellos o con ellas. ¿Y se cumplió? Y Mira. ¿Y tú se te visualizas un papá amoroso, un papá disciplinado, un papá más comunicativo? Tal Yo soy vez? todo. No, claro, en el momento que ya empiezas a criar tus hijas, pero previamente tú te visualizabas como un papá ¿cómo? Bueno, a mí me gusta ser muy amigo de mis hijas. Ahora me gusta conversar con ellas, saber qué hacen, con quién conversan, cómo les fue en el colegio, y ellas lo notan, o sea, llegan del colegio y me cuentan. Quiero conectar bastante con ellas y quiero que ellas sientan que soy su lugar seguro. Ahora, me gusta jugar con ellas, me gusta divertirme con ellas, pero también cuando se necesita disciplina, también estoy. ¿Y cómo haces esto? Porque, a ver, yo soy un poco, no enemiga, pero no me gusta que confunda el padre o la madre ese rol de autoridad con el de amistad. O sea, porque uno dice, quiero ser amigo, ¿no? Entonces yo creo que lo dices desde la cercanía y la conexión que necesitan tener el papá, sobre todo el papá, ¿no? Y la mamá también. Digamos como en esa compañía, en esa confianza que se genera con el amigo, ¿no? O sea, definitivamente papá no va a ser amigo de los hijos. Eso es definitivo. Ok. Eso es en la teoría. En la teoría. Pero ¿a qué voy con amiguero? O sea, que ellas sientan que no tienen fronteras. O sea, conmigo me tienen que contar a mí primero. Confianza. Exacto. Cualquier cosa que suceda, buena o mala, estoy Excelente. yo, está su mamá. Ujú. Y eso vengo formando en ellas desde que nacieron, pues, ¿no? Ahora, tú has dicho algo muy importante que creo que es parte de cómo uno aprende a ser. Todo el mundo te dice, nadie nos enseña a ser papás, no hay un manual que nos diga, pero creo que los primeros referentes que tenemos para ser mamá o papá, sobre todo papá, son tus propios papás. Exacto. Y lo que tú dijiste, Ronald, fue mis papás
me educaron con amor. Dijiste, imagino, no sé, te lo pregunto, este amor se vio reflejado tal vez en muchas de las actitudes que hoy pones y despliegas con tus hijas. Sí, yo me acuerdo mucho que yo llegaba a casa y lo primero que hacía era conversar con mi mamá y le contaba lo que me sucedía o lo que había pasado en el colegio. Recuerdo mucho eso. Bueno, mi papá, por la carrera que él tenía, él viajaba bastante. Ajá. Entonces, cuando llegaba, también conectábamos mucho con mamá, con mi hermano, y conversábamos bastante, pues, ¿no? Pero casualmente, creo que la carrera de mi papá y la edad de mi papá hizo que yo quisiera ser... Diferente. Sí. Discúlpame, ¿qué carrera tenía tu papá? Él es ingeniero. Ingeniero, claro. Bueno, pero también... Pero ahí me gustaría Sí. ahondar un poquito porque las generaciones y las paternidades van cambiando, ¿no? Entonces, posiblemente tú hubieses querido un papá más amigo, un papá más presente, que quizás por propia voluntad no estaba, sino porque tenía que trabajar y tenía un ritmo de viajes, como mencionas. Te digo esto porque, a ver, mi papá también se trabajaba mucho y para mí mi papá existía solamente los domingos. Porque en la mañana, si bien estaba en el desayuno, yo me iba al colegio cuando Rosario no estaba. Y cuando me iba a dormir a las 7, 8 de la noche, recién lo veía. O se llegaba más tarde, ¿no? Entonces, en algún momento cuando yo dije quisiera tener un hijo, yo no voy a ser como mi papá. O sea, yo sí apuntaría más a lo de Ronald, un papá que te escuche y que esté presente. Es que el problema no Entonces, está tanto... y no es un reclamo, papá, porque Claro, yo sé que no, mi papá por eso lo quiero un montón. clarificar. Pero son comportamientos y generaciones. Y él en un momento, ya de más mayor, me contó, ¿no? Que él no era así porque su papá, que además era policía, era muy disciplinado. Entonces algo de eso le quedó. Totalmente. Y él siempre apostaba que sus hijos sean independientes. Entonces su concepto estaba, si yo estoy muy cerca a ellos, los voy a tratar de que no puedan resolver esas cosas solas, ¿no? Ahora, acá pero es su posición, ¿no? Y la respeto, ¿no? Acá hay un tema que quiero aclarar. O sea, no se supone que yo soy desempleado o que los papás vayan a hacer estar en casa en todo momento. A lo que voy es, yo también trabajo y a veces no estoy en casa o las veo ya dormidas. A lo que voy es que el momento en el que estás, que sea de calidad. A eso es lo que iba. O sea, definitivamente tenemos que trabajar y ahora más papá y mamá. ¿Ok? Pero en el momento en el que estás, que sientan de que cuando no estuviste, sí estuviste. O sea, conectar con ella, salir a bicicletear, salir a jugar, pintar. Ese tipo de cosas que rompen el molde y las niñas sienten de que sí, o sea, subsanaste lo que no estuviste días previos. ¿Y qué crees que ha roto el molde para estas llamadas nuevas paternidades? Quería explicar eso, porque nosotros venimos de roles tradicionales en donde el proveedor, generalmente que era el padre, paraba fuera de casa y le había delegado a las mamás el cuidado de los hijos. Pero sumado a eso, que no es el problema que uno se vaya a trabajar y la otra cuide, es que ese papá, en su propio rol también de varón, había delegado la participación activa, emocional, afectiva, solo a la mamá. Entonces hay papás que no conectan con sus hijos porque solamente se dedican de repente a trabajar, a estar fuera, pero hay papás que no. Hay papás que sí, a pesar de estar fuera, llegan como Ronald o como de repente tu papá, también es el caso de mi papá, en donde se preocupan de estar presentes en la vida de los hijos. Claro. Porque para formar un vínculo se necesita de presencia. Como bien dicen, todos tenemos que trabajar, pero la presencia, la constancia, la contención, el estar ahí cuando te necesiten, eso genera un vínculo. Entonces creo que eso marca la diferencia. Puede estar un papá las 24 horas del día ahí, pero a la pregunta de ¿y qué haces con tus hijos? Y te dice nada, entonces es un papá que no conecta y está presente, pero físicamente, emocionalmente no está ausente. Ok, tú eres psicóloga y supongo que has tenido varios pacientes. ¿Qué pasa con esos papás que en la actualidad también solamente son los que pagan el colegio, dan alimentación y vestido? Y obviamente duermen en la misma casa, toman desayuno, comparten algunas reuniones familiares,
pero es un papá que afectivamente no está para escuchar algún problema en el colegio, para poner el hombro cuando uno de sus hijos quiere llorar o cuando quieren jugar. Entonces, ¿qué pasa con esos papás, no? Esos papás dejan en un hijo la pregunta de ¿y por qué papá? ¿Y por qué no soy importante para este papá? ¿Por qué papá no me mira? Te estoy diciendo verbalizaciones de personas que me han contado este tipo de papás. Es un papá ausente. Entonces te dicen, ¿por qué papá no me miraba? ¿Por qué no era importante para mi papá? ¿Por qué no me quería? O sea, son interpretaciones de un no reconocimiento, ¿no? Y bueno, y eso estamos hablando de papás que están ahí pero que no conectan con sus hijos. Imagínate los papás que abandonan a sus hijos, ¿no? Estaba revisando una data en Latinoamérica de la cantidad de padres, ¿no? De niños en completo abandono, ¿no? Por padres, digamos, o sea, varones, no padres, mamá, papá, solamente los papás. Por papás que abandonan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se habla de, ¿no? 9.993 reportes, ¿no? De vulneración, ¿no? De padres que no están en la vida de los hijos. Y lo que más me ha sorprendido es que cuando los padres no cumplen con sus funciones económicas, también se habla, es un padre que abandona, ¿no? La economía, no cumple con su función y su responsabilidad. Me quedé sorprendida de que en los centros judiciales, en el Poder Judicial, hay más de 111 millones de soles como de deudas de papás que no cumplen con sus funciones, porque el papá tiene doble función, papá y mamá. Vamos a hablar del papá. Afectiva y de protección, de seguridad económica, de responsabilidad, de mantener a este hijo para que pueda tener sus necesidades básicas cubiertas, pero también las educativas, de vivienda, de vestir, etcétera, etcétera. Y es sorprendente el número que estaba diciendo, que me hace pensar, bueno, si no tenemos estas personas que cumplen con estos niños en abandono, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué piensas tú de eso, Ronald? Bueno, son 9.000, ¿no? ¿Como 9.000? Como 9.000. ¿Y hay algún número de mujeres, de mamás? ¿De mamás? Sí. O sea, a ver, estoy hablando de abandono de niños en general, no especifica. Pero, mientras que quizás lo encuentras ahí, volviendo al punto inicial de cómo abrimos este podcast, ¿no? O sea, la responsabilidad, la sorpresa de la noticia, o la noticia de ser papá, es una sorpresa para las personas que lo planifican o no lo planifican, pero ahí no entra en la regla de si es joven, es adulto o mayor, porque finalmente es un sentido de pertenencia, o sea, de responsabilidad, ¿no? O sea, un papá tiene que ser responsable. Sí. Tenga el hijo dentro de una pareja o fuera de una pareja, para que pueda asumir esa responsabilidad. Y el papá, para muchos hijos, es una palabra que pesa mucho, porque hay otros que pueden decir, sí, es la persona que me trajo al mundo, pero mi papá es mi abuelo, es mi tío, ¿no? O es mi padrastro. Por eso empecé diciendo de que, bueno, para mí el ser padre me hizo una mejor persona. Uh-huh. Pues, ¿no? Entonces, no podría yo hablar por todos, por todas las personas, ¿sí? Pero definitivamente es una gran responsabilidad, es algo que te cambia la vida por completo. Y bueno, lamentable la cantidad de tasas en hombres. No sé qué porcentaje será. Perdón, voy a corregir, porque acá la data, voy a corregir la data, no es de solamente varones, o sea, se está hablando de padres. No solamente tampoco. De varones, o sea, estamos hablando de niñas y adolescentes que han sido, digamos, están en situación vulnerable porque no hay una protección, ¿no? Claro. No especifica si es papá o mamá, pero desde ya te hace pensar que los dos son responsables, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? O sea, una familia en donde hay un niño abandonado, hay dos que son responsables o el entorno familiar es responsable, ¿no? Entonces, eso ahora, quería aclarar. Volviendo a lo de nuevas paternidades y que ahora sí se ve a un papá amoroso, un papá que no le tiembla la mano para preparar un biberón o despertarse en la madrugada y cargar al hijo, a la hija, ¿no? Jugar en los parques. Incluso veo muchos papás entrando al baño con las niñitas, claro, en los supermercados. O sea,
yo hace 20, 25 años no veía eso, ¿no? Era como, no, déjaselo a la mamá, ¿no? Que la mamá cargue el pañal, que cargue el bolso, ¿no? Que agarre el coche, el papá iba al costado. O sea, el papá agarraba las compras del supermercado y la mamá el coche, ¿no? Ahora puede ser viceversa. ¿Qué tanto crees, Ronald, que ha influenciado los medios de comunicación o algunas series o películas para que de alguna manera haya este cambio, llamémosle generacional, de las nuevas paternidades? Mira, yo tengo 2 niñas y la verdad que, como tú bien comentas, la situación es problemática, porque un papá, hombre, salir con niñas, supongamos que salgo solo, y quiera cambiarlas, hace 8 o 7 años no encontrabas cambiadores en los baños de hombres. Además, sí. Ahora está cambiando. No considero que sea una regla equitativo, claro, no lo han hecho una regla, pero no lo han hecho una ley, pero sí ha cambiado bastante a lo que era. ¿Me entiendes? Entonces, definitivamente la paternidad ahora ha evolucionado. ¿Gracias a qué piensas que ha sido el cambio? ¿Gracias a qué? Para ti, ¿qué cosa? Las nuevas generaciones. Las nuevas Nuevas generaciones que queremos estar y estar de verdad. O sea, no significa más tiempo, significa calidad. Ahora yo me voy a un centro comercial y la cambio en mi hija. Yo tenía un hashtag que escribí que se llama "Nosotros cambiamos pañales". ¡Qué lindo! Y fue un movimiento te estoy hablando hace 7 años, cuando mi hija nació y tenía 1 año. Yeah. Y yo salía y de verdad, yo tenía que cambiarle el pañal a mi hija mayor en el carro. O tenía que cambiarle, no sé, en algún lugar o encerrado en un locker de un baño de hombres. Y no estaba bien, se necesitaba baños familiares. Los que ahora... existen algunos moldes. Ahora ya Sí. existen. Antes no existían. No. Entonces eso ha ido evolucionando y me parece que está muy bien. Justamente un papá como el que ahora tú eres, en los años 80 ya había una serie conocidísima popularmente llamada ¿Quién manda a quién? Y era un papá, además soltero, ¿no? Porque creaba a su hija siendo a la vez mayordomo de la casa, ¿no? Que también te reflejaba pues una figura que no solamente cuidaba a una mujer, sino también hacía los quehaceres de la casa. Ya un escándalo para la época, ¿no? Una revolución. Recordemos un poco esa secuencia porque es una serie muy popular que está todavía en la retina de los ojos de mucha gente. Cucarachas de la cocina. Sigo creyendo que cometes un gran error, Tony. ¿Cómo te vas de Nueva York? Cruzando el puente de Brooklyn. Tienes que admitirlo, este vecindario parece basurero. Mira, Samantha. Estos lindos ojos no deben ver cosas feas, así que debemos irnos. Oye, no te preocupes tanto por mis ojos. Ellos ya vieron hasta lo que tú no te imaginas. ¿Pero de qué van a mantenerse? Pues obtuve un gran trabajo en un lugar bonito. Tiene un jardín muy verde. Tú siempre has dicho que quieres a Nueva York. Sí, pero quiero más a mi hija. Tienes que prometerme que te vas a cuidar. Tú también, Tony. Lo haré. Estoy segura de que vas a extrañar esta ciudad. Su excitante vida, los ratones. Oiga, señora, ya me despertó. Ahora suba a dormirte, idiota. ¿Quién manda a quién? Bueno, ahí teníamos a Tony Danza. Qué buen título, ¿no? Sí. ¿Quién manda a quién? Además. ¿Quién manda a quién? Porque, claro, en esos tiempos todavía fue un choque, ¿no? Cultural, como que, a ver, él hasta está haciendo de género, labores, ¿no? claro, de género, ¿no? Sí. Está haciendo roles Revolucionarios. femeninos cuando esto ahora ha cambiado tremendamente. Hombres Ahora y es mujeres, normal. Claro. No sé si la palabra sea exacta, pero es como que más cotidiano, más... Está más naturalizado que los papás, Y siempre que los debió ser varones así, participen creo. activamente en la crianza y en la educación de sus hijos. Y qué bueno, porque los dos ayudan a que la niña o el niño pues estructure su mente, sus emociones, ¿no? Regulen toda su vida y me parece maravilloso, ¿no? ¿Alguna vez algún amigo tuyo o conocido al momento de verte cambiando pañales, probando el biberón, te cuestionó, dijo por qué lo haces? No. Gracias a Dios no. He tenido amigos que están pasando por también mi etapa,
con hijos pequeños y también les ha pasado lo mismo, y creo que uno necesita también de este grupo de amigos que estén pasando también por lo mismo que uno, pues, ¿no? Y como dices, la paternidad ha evolucionado, ha cambiado. En tiempos pasados fue distinto, no se vio mal antes. Ahora considero que ha cambiado bastante, pero sé que más adelante, cuando pasen los años, seguramente será mejor. Yo creo que sí. Y no habrán esas tasas que comentan. Claro, ¿de qué nos hablan, no? ¿Qué nos hacen pensar esas tasas en donde, tenemos pues niños en situaciones de riesgo por abandono, ¿no? ¿Qué nos hace pensar? O papás que no pagan sus pensiones. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver también con el grado de responsabilidad, de madurez, y quieras o no, de haber tenido referentes que te hayan cuidado, que hayan sido responsables, porque también ser papá implica haber mirado quiénes están arriba tuyo y, quieras o no, repetir o dar lo mejor de ti a la generación que viene, y esa generación a su vez, porque hay en genealogía familiar, como yo soy terapeuta familiar, pero hay una ciencia que se llama genealogía familiar, que dice que todo lo que hace la generación 1, todo el impacto lo recibe hasta la quinta generación. Entonces hay que pensar que todo lo que nosotros ahorita vivimos, respiramos, pensamos, no solamente es lo que tú tienes hoy y de tus padres, sino hasta de tu bisabuelo tal vez o tatarabuelo, ¿no? Y justamente hablando de generaciones, voy a ponerles otro video de otra serie de finales de los 80 hacia los 90 llamada Full House, o en español 3x3, ¿no? De donde también Bob Saget, el papá maniático de la limpieza, criaba no solamente una hija, sino tres, ¿no? Así que vamos a recordar ese momento porque posiblemente haya impactado en el mundo, ¿no? Y en las personas que lo vieron, a estos nuevos papás. Me encanta. Dani, sé lo que digo, estás enamorado. Bueno, es los tíos, ¿no? Dani, ¿por qué no la has invitado? Es obvio que estás listo para salir nuevamente. ¿Y es? Dani, hace un año que Pan murió. No creo que deberías sentirte mal por ver a otra persona. Linda, espera. Creo que tratabas de darte valor para invitarme. Vendré por ti a las 7, ¿sí? Sí. ¿Es una cita? Es una cita. Bien. Dani, vas a salir esta noche y te divertirás como nunca. Sí, nosotros cuidaremos de las niñas. Las niñas. ¿Cómo les diré a Donna, Joe y Stephanie que su padre saldrá esta noche? ¿Alguna idea? La mamá de Julie y yo saldremos esta noche. ¡Caracoles! ¿Dónde vamos a ir? No, Ángel, solo iremos ella y tu adorable Pan. Steph, ¿no lo entiendes? Van a salir en pareja. Papá no los quiere ahí. Querrán estar solos. DJ, guarda. Oyes, si sales esta noche a pasear, ¿la mamá de Julie será nuestra nueva mamá? Te diré exactamente lo que está pasando. Necesitamos a papá aquí. ¿Va a salir? ¿Por qué no cambio mis planes y me quedo acompañando a mis 3 hijas? Por el resto de mi vida. Sí, es difícil para las niñas, pero ellas te aman y deben entender. Pues yo creo que mis citas serán mucho más fáciles cuando sean universitarias. Dani, esto siempre será una dura situación, pero ¿piensas seguir posponiendo tu vida? Pues, no. Sé que les preocupa que papá salga a una cita y sé cómo se sienten. Los papás se divorciaron y no me gustaba que mamá empezara a salir con alguien. Me acostumbré a que mamá saliera y ella estaba mucho más feliz porque no estaba tan sola. ¿Crees que papá esté solo? Sí, eso creo. ¿Qué pasa? No sé si debemos decirle, pero dijiste que papá debería ser feliz. Sí, pero nos olvidamos de alguien muy importante. ¿Quién? Mamá. Mamá Joe quería saber si amas a mamá todavía. Desde luego que aún amo a mamá. Ella fue el primer amor de mi vida. Juntos hicimos 3 pequeños milagros. Tuvimos una larga charla sobre lo que haríamos si algo le pasara a uno de nosotros. Y estuvimos de acuerdo en que si alguno volvía a quedar en libertad, trataríamos de conocer a alguien para compartir nuestra vida. Nunca podría olvidarla. Pienso en ella cada vez que te miro a ti. Y a ti. Y a ti. Lamento toda la confusión. Bueno, es su papá, además de maniático de la limpieza,
amoroso, ¿no? Que rememora la figura materna. En ese momento, pues, la mamá estaba ausente porque ya había fallecido. Y además rompe esquemas, creo, porque no solamente es el papá soltero que cría niñas, 3, sino que en la misma casa vive el tío materno y un amigo. Y son 3 varones cuidando niñas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Van incorporando ya la participación, ¿no? En la educación emocional de las niñas, ¿no? Y eso, bueno, te va haciendo cambiar también la mirada, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar aquí? Yo quisiera saber, ¿tú qué edad tenías cuando existía esta serie? Porque esa serie ha tenido 8 temporadas. 8 temporadas. 8 años, entre 1987 hasta 1995. Wow. 95, yo nací en el 88. Ya tú debes haber tenido unos 7 años. Y mira, qué loco, el año en el que salió y él cómo conectaba con sus hijas y cómo conversaba con ellas como si fuera adultas, un adulto para más, entenderlas. Y conectaba con ellas contándole cómo él se sentía. Eso me parece increíble, me parece muy, muy, muy chévere para esa Porque época. suele pasar que los papás de antes ocultaban mucho sus emociones. Sí. Sí. ¿Por qué las ocultaban? Eso siempre yo le preguntaba a mi papá. Es como una distancia afectiva que con los niños no se pueden hablar esas cosas o esas cosas no se hablan con los niños. O sea, son también creencias de cómo había que relacionarse con los más pequeños y que eran cosas de adultos o que esas cosas no se cuentan, más cerrados emocionalmente. ¿Porque no entendíamos los niños o porque no querían mostrarse vulnerables ante sus hijos? Porque el papá siempre impone, ¿no?, autoridad. Porque tenían una creencia de cómo había que ejercer esa paternidad. Y en esa paternidad de antes, el plano afectivo y emocional no era importante. Era mantener esa distancia y de esas cosas ni siquiera las entiendo ni las decodifico internamente. Recién toda la educación emocional, ha sido un boom en 1990. Wow, ¿en serio? Sí, ahí o sea, no aparecieron tenemos las inteligencias múltiples, el estudio de la inteligencia casi emocional. un cuarto de ciclo nada más tenemos de Imagínate, la apertura emocional de... Se habla de analfabetismo emocional por eso. Nuestros padres, abuelos, ancestros, o sea, nadie le dio importancia al vínculo, a lo afectivo. Se dice hay un analfabetismo emocional, por eso te estoy diciendo. Recién los estudios de 1990 con Gordon y las inteligencias múltiples y todos estos estudios nos van dando cuenta de que sí es importante la vida afectiva. De que alguien te hable, de que alguien te diga cómo estás, esa conversación que hemos visto en el video, ¿no? Que es de ser humano a ser humano. Claro, no le vas a contar tampoco, porque también hay papás ya que se exceden y le cuentan ya hasta el mínimo detalle a sus niñas tampoco, ¿no? Porque hay cosas de adultos que son de adultos y hay cosas que les compete. Ahora, sí. Yo conecto con mis hijas, pero claro, creo que papá, o en mi caso, yo tengo mi forma. O sea, no significa que yo soy un peluchito y que me aperturo y, o sea, no soy como mi esposa. ¿Me entiendes? O sea, la figura materna creo que conecta distinto. Claro, por más que sea su papá abiertamente amoroso, tienes tu emocional, estilo, pero tienes tu perfil. Soy amoroso a mi estilo. Claro. Soy un cromañón y soy así, pero converso con ellas. No sé, si algo necesitan o lloran o les cuento un cuento o conecto distinto, como si conecta mi esposa que las abraza, las apachurra, las besa. Yo no soy tanto así. Yo conecto de otra manera con mis hijas. Claro, y cada uno tiene su estilo. Lo importante creo que es que se cultive ese vínculo de confianza, de cercanía, de saber que cuando me pase algo yo sé que voy a recurrir a ti o a mi mamá. Claro. Y no le tengo miedo a mi papá, porque hay papás que ejercen la autoridad además de esa distancia con mucho rigor y solo es grito, orden, castigo y entonces no abres ninguna puerta para la confianza y a veces hemos estado acostumbrados a obedecer a la autoridad por miedo que por respeto. Exacto. Y cuando uno tiene miedo a la autoridad, bueno, ahí se genera pues toda una brecha de desconfianza, ¿no? ¿De alguna vez, Ronald, veo que en Instagram tienes más de 21.900 seguidores? ¿Algún papá que te ha empezado a seguir te ha preguntado algún problema que haya tenido y no sabía cómo resolverlo y te ha pedido un consejo? ¿O te ha, de lo contrario, te ha criticado haciendo lo que estás haciendo? La verdad, ¿Cómo crías a tus hijas? Bueno, desde que creé la página en Instagram,
me empezaron a seguir muchas personas que se sentían conectadas conmigo, sobre todo mamás, ¿ok? O sea, que eran esposos así sí. de igual de papás a... O sea, me empezaron a seguir mamás y esas mamás dijeron, oye, ¿sabes qué? Mi esposo le ha dicho que te siga. Ah, mira. Porque le ha pasado esto con el pañal o le ha pasado tal cosa con el juguete. Entonces, desde que creé la página hasta la fecha, yo vengo conversando con esas varones. personas. Sí. Y vengo conversando con ellas como si fueran mi familia. Qué chévere. Me hablan, me dicen, oye, Ronald, hoy me pasó tal cosa, o hoy le preparé tal cosa en el desayuno. Y hasta ahorita me saludan por Instagram, acordándose, oye, ¿te acuerdas que ella caminaba así? ¿Te acuerdas que ella tenía tal cosa? Y mis hijas se están creciendo. O sea, ellos han conectado ya con mi familia y conforme los años se han ido conectando más personas, ¿no? Pero excelente, porque has creado una, digamos, como una comunidad. Has creado Sí. una comunidad en donde ya los varones también han roto mucho el mito de voy a pedir ayuda. Sí. Lo veo en la consulta. Hace, no sé, pues 20 años atrás, quienes más pedían la cita de terapia de pareja o familia eran las mujeres. Pero ahora llaman muchos varones jóvenes que quieren arreglar su vínculo de pareja y eso me parece excelente. Mira. Y cada vez más jóvenes. Bueno, efectivamente responsable, ¿no? Exacto, Sí. de eso se Hay trata. que celebrar, hay que Seres aplaudirlo, humanos. porque hay que ser valiente además también para primero asumir que hay un problema Así es. y querer resolverlo. Así Exacto. es. Pero todavía, ¿crees tú que en nuestro país, y no sé si en Latinoamérica también, porque Latinoamérica y nuestro país somos muy parecidos, hay que trabajar con el varón? ¿En qué deberíamos trabajar con los varones? Bueno, definitivamente usted sabe que la salud mental es aún un problema en las personas, pues, ¿no? En ambos géneros. Sí, en ambos. No cultivamos o no vemos que hay un problema y queremos resolverlo con alguna ayuda. Eso considero que eso es la base de. Una salud mental. Exacto. Entonces, Para ambos. Eso es muy importante en los jóvenes que se convierten en adultos y que van a tener una gran responsabilidad de llevar una familia, pues, ¿no? Considero eso que es, para mí, lo más importante. Si te preguntan qué es ser un papá no convencional, No convencional, ¿qué responderías? porque, a ver, ¿Qué hace un papá no convencional de uno convencional? dijimos de que los tiempos han cambiado, ha mejorado muchas cosas, pero también hay cosas que se excede. Me explico. Por ejemplo, temas de algún tipo de cómo conversar con mi niña cuando tiene una rabieta o tal cosa, personalmente no me ha funcionado. No me dejé llevar por la moda de que lo Montessori, que esto, que Ajá, cosas así. los estilos de educación. Los estilos de educación no me funcionó, Ujú. pero por eso soy no convencional, porque aún arrastro cosas del pasado que me funcionan ahora. Bueno, y uno tiene que hacer uso Claro. de lo que sirvió Exacto. y de lo que te dio resultado para aplicar en las nuevas generaciones. No todo lo de atrás tampoco está mal. No. O sea, siempre hay cosas positivas que te ayudaron y pueden servir. Y me dediqué también a leer bastante, porque si tengo una hija y nunca he tenido hijas, o sea, nunca he tenido hijos, tengo que leer, o sea, cómo conecto con esta niña que ni siquiera me entiende y solo llora y no sé qué hacer. O sea, también es pedir ayuda, es escribir, es ver, porque siempre los adultos tienen sus formas y nos van a poder asesorar, o alguna persona profesional en el tema, pues, ¿no? Tenemos un video que la producción nos va a poner, dice que reaccionemos al video. A ver. Tiene que ver con las nuevas paternidades. Oye, güey, ¿tú qué? ¿Qué de qué? Ah, yo soy mesero. Vengo saliendo del trabajo. ¿Mesero en dónde? Aquí en un hotel. Soy papá soltero. Es de los pocos hombres que he escuchado que son papás solteros, que le echas, Sí. tú sacas la familia por tu cuenta. Mi hija y mi mamá y todos. Ah, Y de hecho, huevo. bueno, su mamá como que nos medio abandonó. Ah. Sí, fue un poco extraño el asunto.
Sí, cómo se ríe y es tristísimo, ¿no? Dice, su mamá nos abandonó. Me engañó. ¡Qué feo! Me engañó. Sí. ¡No ¿Saben cómo- mames! ¿Saben cómo me di cuenta? A ver, Quiero que todo el mundo lo sepa. Sí, a ver. Yo llegaba de trabajar en las mañanas Ajá. y pues vivíamos ella y yo solos, ¿no? Y la taza del baño estaba salpicada de orines. 2 minúsculas gotitas. Mire, me hubiera meado sentado, ¿no? Sí, cabrón, vienes a mi casa, güey, me has sentado, güey, no me... Vienes a mi casa, no te cojas a mi esposa. Respeto, cabrón. Por favor. ¿Y cuántos años tiene tu hija, hijo? 13. 13. No, Va a pues cumplir 13. ya está más logradín. Es niña, pero tiene una discapacidad también, tiene parálisis cerebral. Ah, No ok. manches. Ok. ¿Qué tan funcional es? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita...? Sí, depende completamente de nosotros. Ok. No camina, no habla, nada. Pues creo que vale doble para ti que seas papá soltero y que estés rifándote y saliendo de trabajar hasta Un bien verdadero tarde, papá güey. luchón. Sí, la verdad, sí. Qué orgullo, güey. Felicidades, la neta nos Gracias. hace sentir orgulloso. Gracias. Yo creo que Una a este pregunta carnal nomás. sí le toca propina. ¿Tú crees? Sí. Te vamos a hacer un pulpo. Le toca la propina que hacemos. Oye, pues Ya me se escucha rayé. que tu día es difícil, así que Bueno, empezó supongo como una incursión de dos influencers en la calle y empieza Encontrar- en una broma que al eso parecería un sarcasmo ahí un poco ácido, pero finalmente se revela una historia común en Fuerte. el mundo, ¿no? Fuerte, Sí. sí. Porque es un papá que cualquiera podría decir, wow, tienes una niña discapacitada, mantienes sola la casa, encima tu mamá también la mantienes y velas por ella, pero vive la vida de alguna manera risible, ¿no? Divertida y Se pese a pone loco que todo. y pese a que fue engañado también por la mamá de su También. hija, ¿no? Entonces, fuerte. Sí, una historia muy fuerte y la verdad, claro, me deja pensando porque digo, bueno, la risa es la que le aliviana, ¿no? Para ponerse atrás el problema y seguir adelante porque tiene 3 mujeres o 4 creo en casa, ¿no? La mamá, la hermana, Sí. tres dijo, ¿no? Que tenía todavía que seguir él como apoyando. Y son realidades porque hay papás solteros como hay mamás más solteras. Sí. Y es una realidad, ¿no? Y a eso súmale, bueno, que los niños que tienes como hijos pueden tener discapacidades o situaciones que uno tiene todavía que seguir ahí teniendo una red para poder ayudar. Si no, ¿cómo haces? ¿Cómo sale este hombre a trabajar si no tiene a la hermana y a la abuela ahí, por ejemplo? Un verdadero papá luchón. Luchón, exacto, ¿no? Papá luchón, Claro, porque efectivamente. este papá también tendría derecho a decir, bueno, que la mamá se encargue y yo rehago mi vida, ¿no? Pero asumió. Yo creo que mucho ¿Cómo habrá más sido, que el cómo rol habrá de sido, papá, ¿no? cómo habrá sido el desenlace de esta, o el acuerdo que ha tenido esta relación, ¿no? Algo habrá conllevado a que ellos o él decida, ¿no? Quedarse con la niña, Exacto. claro, ¿no? Porque ahí hay que ver, cada pareja acuerda cómo ejerce sus funciones parentales, ¿no? Porque las relaciones de pareja pueden no funcionar, pero la que no debería quedarse en el abandono es la función parental. Puedes no ser buena pareja, pero puedes llegar a ser buen padre, buena madre, buenos padres, ¿no? Esa es la... Claro, mi hija siempre va a ser mi hija. Exacto, ese es Ujú, el para vínculo toda que la nunca vida. muere. Ese es el vínculo que nunca muere, el de ser papá o de ser mamá. Entonces, con los hijos hasta el final. Ahora, también las nuevas paternidades también se ejercen con padres separados, ¿no? O sea, que Claro. no convivan en la misma casa porque tienen diferencias los adultos, pero los niños tienen días con la mamá, días con el papá, y el papá siempre ahí va a estar presente. Sabe que los fines de semana eso con la mamá y el siguiente le toca al papá y así en la semana, ¿no? Y Había un ahí también hay programa un en papá Argentina que se llamaba presente. No te divorcies de tus hijos, ¿no? Había un programa en Argentina, no lo llegué a ver, siempre lo buscaba, pero no, en ese tiempo no veían los canales como ahora. Y decía, no te divorcies de tus hijos, porque es esto que tú hablas, ¿no? Pueden estar separados, pero de quien no te debes divorciar, separar, es de tu hijo o de tu hija. Esa función nunca termina, hasta que se hacen adultos inclusive. Es cierto, o sea, uno va a tener esta relación con sus hijos toda la vida, porque son tus hijos. Las relaciones pueden terminar, lamentablemente, es así, es parte de la vida, pero tus hijos son tus hijos, es tu sangre. ¿Y por qué creen que cuando sucede el Día del Padre son más los papás que no les gusta celebrar su día
Y no es como el Día de la Madre, ¿no? Que se paraliza, bueno, al menos en el Perú, las estadísticas respecto a las compras y el marketing, hay 2 fechas, ¿no? Que paralizan al país, Navidad y el Día de la Madre. Sí. Restaurantes repletos, malls vacíos, Hay que porque ya cambiar todas las compras se han, ¿no? se han Es cierto, comprado. ¿de qué depende? Pero como es el Día del Padre, el papá solamente podría estar contento si tiene a su familia junta o reunida, ¿no? Es cierto. Bueno, el Día del Padre me gustaría estar en casa reunidos y preparar yo una parrilla. Me parece agradable. Día de la Madre es distinto. O sea, quiero salir, agasajarlas. Pero Día del Padre quisiera yo cocinar. Así, Día del Padre, tú quieres cocinar. No, pasa lo mismo con mi papá. Mi papá es chef, ha tenido un restaurante muchos años. Pero sí, cada vez que... De hecho, me escribió hace unos días diciendo que él ha elegido ese año pasar el Día del Padre con sus amigos. Son 3 o 4, así, que van a manejarse. Y entonces... nos ha pedido reunirnos unos días antes y ya estamos en una fecha. Y también quiere hacer una parrilla. Le digo, pero ¿por qué vas a cocinar? O sea, mejor vamos. No, yo quiero. O sea, disfruta el ir a, no solamente preparar, sino te levantas temprano, comprar, preparar y que nosotros lleguemos y a servirnos. Le digo, papá, pero si es tu día, no hagas nada. Pero, Sí, ¿por qué sucede yo eso? creo- yo No creo sé si es que- Perú o Latinoamérica. Somos así los latinos. Bueno, según las estadísticas, en Latinoamérica el mayor porcentaje de hogares monoparentales lo conforman como jefe de familia las mujeres. Y entonces te haces la pregunta, ¿y dónde se fueron los varones? ¿A dónde se fueron? ¿No? Claro, al margen de que si falleció o bueno... Hubo abandono, lo que o- fuera. O sea, no, de que falleció, digo yo, al margen de esa figura, el abandono o que no se terminó bien esa relación matrimonial y de repente el papá confunde y por no ver a la ex esposa ya no ve a los hijos, eso también pasa, son realidades en donde no pueden manejar la frustración o la tristeza de estar separado y entonces prefieren apartarse completamente y eso eso también afecta. Entonces, o hombres que, bueno, no tienen la madurez, la valentía, no pueden con su ego, ¿no? Y el manejo de hacerse cargo y hacerse responsable, porque para eso hay que ser valiente, entonces terminan abandonando. O sea, hay muchos hogares de padres que abandonan, ¿no? Que no sabes quién es tu papá, inclusive, ¿no? Y hablando de estas diferencias del Sí. Día de la Madre y el Día del Padre, me ha pasado, o sea, Sí. me pasa que el Día de la Madre es una gran fiesta en el colegio de mis hijas. Sí, también. Eso Sí. me- Actuaciones, ¿no? Y que no debería, ¿no? Y el día Es del, diferente. el Día del Padre, yo sé que voy a que me hagan correr, a que me hagan hacer ejercicios o cosas con mi hija que en realidad yo quiero estar sentado en una silla y que me canten o que me hagan un baile como a las mamás también. Pero en caso del Día del Padre es totalmente distinto. O sea, nos hacen pasar ejercicios. Como si no hubiera una mamá fitness, ¿no? Claro. O como si no hubiera una mamá que le gusta el vóley, le gusta los aeróbicos. Pero es el el sentir gimnasio. la celebración, es a lo que Sí. te refieres, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo o sea, las sentimos formas de- el Día de la Madre? ¿Con qué tendrá que ver eso? Ya, pero ahí voy a cuestionar Yo algo. también quiero mi flor. Ahí no están, Ya ves. ahí no están implantando un patrón algunos centros educativos en reforzar el estereotipo Yo del creo que sí. papá, no de autoritario, pero el papá fuerte, disciplinado, mientras que todavía la mamá es La ternura. la noble, las emociones. Y estamos viendo que las generaciones han cambiado. Muy buen El punto de mundo vista. quiere un nuevo papá, Que también pero hay todavía sectores sociales sí, que todavía están dentro del patrón, tradicional. llamémosle tradicional. Tradicional, en donde la cuidadora, la ternura, la emocional es la mamá y el papá es el autoritario, el duro, el activo, el físico. No, yo creo que en este nuevo tiempo tenemos que mirar que el ser humano, sea mamá, sea papá, también despliegan ternura, ¿no? Sea varón, sea mujer, de ternura, afecto, porque la sociedad necesita también de varones que se conecten no solo con la parte dura, agresiva. Hay mujeres también que son duras, agresivas, sino que con esta parte más emocional, que es el cambio que han dado los varones en estos últimos tiempos. Claro. Sí, sin perder de que definitivamente somos distintos. Exacto. Los papás masculinos, las mamás femeninas, pero no tan diverso pues las reuniones, pues no, la mamá
con las flores y el canto, la serenata y bocaditos y ya está. Y a mí, a los papás, A correr. a correr, a sudar y terminar. Un estilo medio militar, ¿no? A correr, ranitas. Claro, ¿por qué no habría en un Día del Padre también flores? A ver, díganme, escuelas, directores de colegios, de centros educativos, ¿por qué al Día del Padre también pues. no los invitamos a actuaciones, flores, bocaditos? Estaba un papá acá reclamando, para que lo piensen. Mira, las ahora que yo escuelas. recuerdo cuando yo era de primaria, porque eso pasa en la primaria, ¿no? Sí, pues en el Día de la Madre, que de hecho a mi mamá le gustaba ir a todas las actuaciones de sus hijos. Yo he sido campesino, le he recitado poemas, he bailado rap, esas cosas. Y de verdad, cuando era la actuación de mi papá, había había vino. Ahí sí había vino, un brindis. Después, ¿qué me acuerdo? Nos llevaban eventualmente cantábamos o tocábamos un instrumento, pero la actuación duraba menos. Claro. Me Y el acuerdo. padre. Sí, y yo me acuerdo que mi papá, creo que de los 5 años que estuve en ese colegio, habrá ido 1 o 2 veces que yo recuerdo, pero mi papá era muy aburrido y mandaba a mi abuelo. Y mi abuelo sí era el que recibía los diseños que hacíamos, ¿no? Los dibujos, ¿no? Pero tiene que ver con los estereotipos. Exacto, Sí. tiene razón. Sí. Además, los La papás... gincana también era el papá, ¿no? A veces, los papás también han dado cuenta de que no van a las reuniones, ¿no? A veces va la mamá antes. Ahora hay más participación de los papás, de los varones, pero antes las mamás eran como las viudas, digamos, ¿no? Que iban solas a las escuelas, a las Claro, la que charlas, hablaba con a la las profesora, actuaciones. con la Claro, porque el directora. papá de ese tiempo te decía, bueno, ya no, yo tengo que trabajar, anda tú, ¿verdad? Ahora no. Ahora el papá quiere participar, papás están ahí, papás. Entonces las escuelas también tienen que abrir un poco la cabecita y pensar. Bueno, por ejemplo, yo soy el presidente del salón de mi hija. ¿Ya ves? Ah, ya ve. Ya ves. El ejemplo Por de la decisión nueva propia. paternidad. Acá está, Participación Ronald Heredia. activa, participación activa. Y eso es lo que necesita la sociedad de hoy. Hombres comprometidos con la vida emocional de sus hijos. Y para que lo puedan seguir a Ronald Heredia, él está en Instagram como No la Mamá 2017. Así es. Lo que pasa es que ese año fue el año en que yo me convertí en papá. Bueno, es un hito en tu vida. Es un hito en mi vida. Sí, así es. claro. Y No la Mamá es por la serie de los 80s, la serie de dinosaurios. Ajá. Ah, claro, del bebé Sinclair. Exacto. Bebé Sinclair No la mamá, no la mamá. no lo llamaba papá a su papá, sino le decía no la mamá. Cierto. Y lo golpeaba, bueno, Sí. en broma, lo golpeaba con una sartén, pero llamaba a su papá como no la mamá. Oye, ¿verdad? Nos hemos olvidado de esa serie porque también Sí. el papá, siendo un dinosaurio que Fuerte. representaba al tiranosaurio Rex, Ujú. era súper noble, ¿no? Sí, tierno. El chiquito era un rebelde sin causa, pero el papá estaba ahí, ¿no? Detrás De eso se de trata. la crianza de su hijo. De esos papás necesitamos más en este Dinosaurios. mundo para ir cambiando las nuevas generaciones. Y voy a saludar a mi compañero de trabajo, amigo también, Pablo Zagarra, porque él es un papá también, un nuevo papá, es joven, pero hace unos días me dijo, tengo una reunión de colegio de mi hijo, ¿me puedes dar permiso a las 5 de la tarde? Yo regreso en 1 hora, porque estaba cerca del trabajo. Le dije, claro, ¿por qué no? Y obviamente regresó 1 hora más del horario normal, pero también me pareció, o sea, chévere que vaya a la reunión del Claro. colegio de su hijo Claro. y compartir eso. No vive con la mamá de su hijo, su papá, digamos, soltero, pero válido, ¿no? O sea, que pueda conversarlo así de una manera tan abierta y pueda convivir de una manera diferente a su estilo con su hijo. Creo que ese es el reto de ir desestructurando esos estereotipos que nos han dividido en roles que ambos pueden hacerlo y muy bien. Y los hijos necesitan, ¿no? De las características del papá y las características de la mamá Exacto. para Sí. potenciar esa personalidad que está ahí en crecimiento, en evolución, ¿no? Necesitan esa diversidad los niños para poder crecer y conectar, pues, ¿no? Con papá y con mamá. Bueno, y la paternidad, definitivamente uno empieza la paternidad cuando los ve y empieza a conectar con ese nuevo ser, pues, ¿no? Me comentaban cuando mi esposa estaba embarazada, me acuerdo, ahorita que comentaste de la paternidad no convencional, decía, oye, cuando está embarazada, háblale a la barriga, te va a escuchar.
me pareció una tontería. Exacto, es que sí, los papás... Te digo la verdad, o sea, eso pasa. Háblale o no sé, sóbale. Decía, pero No veo. yo personalmente conecté y dije, oye, soy papá. Cuando la vi, la cargué y me destruí y lloré cuando la tuve en mis brazos, pero no antes, porque no lo veía. Bueno, la mamá es distinto. Disculpa, ¿y estuviste en el parto? Sí, claro. Eso también transforma a los varones. Sí. Eso hace, los varones que me han contado, los papás que me han contado haber participado en el parto de sus hijos, de cuando la mamá está dando a luz, hacen como un clic. Ahí está, es mi hijo, es mi hija. O sea, hay una conexión distinta que surge. Ahí recién conecta, sí. La mamá es totalmente distinto. O sea, la mamá lo siente. Claro, Siente que claro. está creciendo. Bueno, 9 meses de la barriga, está, obviamente mi ya hijo, el lo voy vínculo ya sintiendo, me está va desde molestando, claro. No, yo no siento nada, o sea, pero, o sea... primer mes. Es que eso es cierto. Entonces creo que qué importante es también que, bueno, no todos tienen digamos, como la dicha de ver a sus hijos en el momento del parto, porque también ahí hay todo un diseño de políticas de salud, ¿no? Tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Entonces creo que es un buen momento también para concientizar a estos papás cuando ven nacer a sus hijos. Es otra cosa. Sí, ayuda bastante. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? El mundo, los humanos necesitamos más nuevos papás o mejores papás. ¿Qué creen ustedes? Considero que tiene que haber una paternidad responsable. O sea, si una persona desea ser papá, definitivamente tiene que tomar la responsabilidad de punto a punto. Porque, claro, o sea, es fácil hacer un hijo, pero hacerse de la responsabilidad que tienes un ser de por vida que depende de ti es otra cosa, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con, si queremos papás comprometidos, tiene que empezar por una mirada primero de sí mismo, ¿no? De cuán maduro estoy, qué necesito para poder luego desplegar y ser comunicativo, afectivo, dialogar, generar equidad en ellos y ser ese papá emocionalmente, y no solamente el que provee y trae cosas materiales, sino el que conecta y que forma y construye el vínculo junto con la mamá para el bienestar de los hijos. Ahora, yo no considero que estuve maduro en el momento que dije, oye, voy a tener un hijo. La paternidad te ayuda a ser una mejor persona, y hasta el momento no me siento maduro, pero doy lo mejor de mí para mis hijas. A lo que voy es que cuando yo digo maduro es si aceptas y te claro. comprometes para adelante con lo que venga. Y eso es de valientes. Sí. Y Y para además, mí implica madurez. mucha gente puede pensar que, claro, eres responsable porque ya te haces como que más adulto, responsable, pero es porque también traes al mundo a un ser humano y es una extensión de tu proyección de vida. Totalmente. Exacto. Entonces, es triple o cuádruplemente responsable de cualquier cosa que tú le digas, escuche desde bebito o en los primeros años, alguna acción, ese niño lo va a tomar, ¿no? Con Va a esa tener imagen, un impacto. un impacto y una causa-consecuencia en la vida de otra persona. Entonces, Así es. eso es un reto. Es como cuando nos dicen, uno viene al mundo a sembrar un libro, a hacer un libro, a sembrar un árbol, ¿no? Y hacer una familia. Yo creo que más importante es tener la proyección de vida con un hijo, ¿no? Si es planificado, sería mucho mejor. Si no lo es, rico es el reto también de ser un buen padre. Rico es el reto. Buena frase. Rico es el reto, entonces nos quedamos con eso. Y feliz día a todos los padres, porque esta edición nace o sale ese domingo, Día del Padre. Celebrar también a José Enrique Carpio, A mi papá, del equipo de producción, que también va a celebrar este día. A mi Un fuerte papá abrazo a mi papá también. también. a nuestros papás de cariño. Sapiens, ¿qué nos pasa? Por favor, suscríbanse en YouTube. Estamos en Instagram, TikTok, en Spotify. Sapiens, ¿qué nos pasa? Suscríbete y comenta. Así es, no dejen de seguir tampoco y pueden comentarnos acerca de los nuevos temas que quieren que conversemos aquí. También los que nos siguen en México, Argentina y Chile. Y ya en la próxima edición estaremos con Ana Patricia Sánchez desde Pachuca, México. Gracias por conectarse esta tarde. Nos vemos. Gracias, Chao. Ronald. Nos vemos. Chao. Gracias.
Imagínate que estás jugando PlayStation con tu amigo en el sábado por la tarde